Shabbat Shalom Lekulán a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Les saludamos desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, nuestro país, a todos los que nos ven y nos siguen a través del canal digital en que es transmitida esta enseñanza y que nos hace bien para nuestras almas, que es una verajó que el Todopoderoso nos ha concedido poder ministrar el privilegio del Shabbat, de llevar su palabra, el mensaje para nuestros corazones, y que es necesario como un ungüento para el tiempo que vivimos, y que asimismo es importantísimo que le prestemos toda nuestra atención con nuestra mente, con nuestro corazón, con toda nuestra alma y todo nuestro ser, porque es su Dabar divina. Bendito seas, Abacadosh, Yahweh Sebaot, es tu nombre. Te bendecimos y te exaltamos por el privilegio que nos das de poder ministrar y escuchar tu palabra en este Shabbat. La parashá 36 de Ha-Lotha, cuando haga subir, empieza en el libro de Números, capítulo 8, desde el versículo 1, y va hasta el capítulo 12, versículo 16, en que termina este capítulo. Y tiene como temas lo que tiene que ver con el servicio de consagración de los levitas, y asimismo antes de esta consagración dice que cuando hagas subir las lámparas o cuando enciendas las lámparas, respecto a la luz que debe de haber antes de una consagración o antes de un servicio, la necesidad de esa luz, y esa luz sabemos que es Yahshua, nuestro Adón. Después veremos, nos da respecto a la celebración incluso de Pesach nuevamente, y la guía para el pueblo en el día y en la noche a través de la columna de la nube y la columna de fuego. El que tiene que confeccionarse 2 trompetas de plata que servirán para el llamado a la congregación, para reunir a todo el pueblo, y asimismo ir identificándolos cada uno con su estandarte en el lugar en que deben de ir. Acordémonos que Números es un libro en el cual nos va a enseñar el orden. Sabemos que Yahweh es un Elohim de orden, pero lamentablemente cuando nos separamos del principio, entonces el pensamiento humano habla, reconoce y dice acerca de un orden divino, pero no lo hace con la fuente, sino que lo hace de acuerdo a lo que piensa, ¿sí? De acuerdo a lo que yo puedo pensar, sí, acerca de un orden, ¿verdad, no? Pero acuérdate que él dijo, mis pensamientos no son como tus pensamientos, en bueno, o sea, yo de buena manera, de buen sentimiento, o sea, pero lo hago por ignorancia. Pero él no quiere que ignoremos. Por eso Shaul incluso dentro de sus cartas siempre menciona de que tenemos que no ignorar muchos detalles respecto a su palabra. Y podemos también añadir de que asimismo
el orden es necesario. ¿Para qué? Para conducirnos a sí mismo en orden, como hijos amados suyos. Si nuestro Padre es un Elohim de orden, los hijos deben de reflejar eso. Acordémonos que somos hechos a su imagen y semejanza. Por eso hay un orden establecido para la marcha, porque acuérdate que hay un orden de que se establece la columna a fin de que ellos puedan seguir mientras esta señal que se les da puedan seguir o quedarse en un sitio. Y por eso establece un orden incluso de las mismas tribus, de los mismos príncipes. ¿Quién debe de ir primero? ¿Quién debe de ir a los costados? Y, claro, ¿y quién debe de ir a la retaguardia? Entonces vemos de que asimismo hay una oración pequeña, y ahí donde se dice el Puma Adonai, ¿no? Ya al final del capítulo 10. Pero después de esto, como siempre, la parte humana de nosotros, como no está completa, siempre hay esa tendencia a salirnos de lo recto, a salirnos del orden. Y entonces ahí viene el asunto. Y vemos de que hay una queja, pero que no es precisamente que viene del pueblo propio. Y termina en otra queja, que ya no es una queja, sino que es una murmuración, ya no generalizada, sino una queja puntual con respecto con el que hablaba cara a cara, con el que estaba puesto como líder, como el enviado, como un Mashiach, porque Moshe era un Mashiach. Acuérdate que el término Mashiach es ¿qué cosa? Un enviado, un ungido, un rey. Son los nombres, o sea, es el significado. Pero para este momento, Moshe viene a ser también un Mashiach. Y termina ahí el capítulo, para que en la próxima parashá nuevamente el pueblo aparece en escena. Y que todas estas cosas, como dije en el intro, de acuerdo a lo escrito en 1 Corintios capítulo 10, que Shaul recuerda a la congregación respecto a lo que el pueblo en el principio hizo y que no fue correcto, y que estas desobediencias trajeron consecuencias, y hace ver de que debemos de tomarle atención a todas estas cosas. ¿Para qué? Para no caer también en estos pecados que nos pueden traer graves consecuencias. Estamos advertidos. Eso es lo bueno de Él, que Él siempre nos advierte en su infinita misericordia. ¿Qué hay en el corazón de Yahweh? Capítulo 8 de Números, versículo 14. Así separarás a los levitas de entre los Bené Israel, y los levitas serán míos. Está dándole la instrucción respecto a qué, a que hay una consagración para los levitas que son escogidos de entre los Bené Israel, y que ellos van a tomar el sitio. Acordémonos de que en el principio eran los primogénitos que tenían que ser consagrados. De todo primogénito que abra matriz tenía que ser consagrado. Pero en el momento del pecado del becerro de oro, esto cambió. Perdieron, por decir así, este privilegio. Y debido al celo de los levitas, que fueron los primeros que respondieron ante la idolatría, entonces
esto fue tomado en cuenta por el Todopoderoso. Y es aquí que cuando Él empieza a llamarlos por medio de Moshe, le da la orden de que tenía que purificarlos y rociar sobre ellos el agua de la expiación, la navaja, una purificación de cuerpo y ropa. ¿Para qué? Porque ellos iban a ser consagrados y el pueblo tenía que imponer las manos sobre ellos, es decir, que reconocían una autoridad delegada para que ellos pudieran ministrar en favor mismo del pueblo, porque ellos iban a tener una tarea muy importante. El Todopoderoso ciertamente creó al hombre, como dijimos, a su imagen y a su semejanza. Podemos decir de que cuando el Todopoderoso mira al hombre, es como que se estuviera viéndose un reflejo de sí mismo. Increíble. El mandamiento que nos da de amar al prójimo como a sí mismo, ¿ha salido de dónde? De su corazón. Es una orden, es una misbot que tiene que cumplirse. ¿Por cuanto qué? Por cuanto Él ama al hombre, ciertamente. Porque si Él no amara al hombre, de acuerdo a lo que vemos en cada generación, a través de todos estos años, siempre el hombre, aunque tú lo ves en tanta maldad, él no es fulminado inmediatamente. ¿Por qué? Porque la misericordia se manifiesta en la oportunidad que tiene ese ser de poder hacer una teshuvah, un tikkun, o sea, hacer un arrepentimiento y hacer una restitución, que lo vimos en Shabbat pasado respecto a la restitución, que siempre es importante a través de la ofensa, porque somos siempre sujetos a ofender. No podemos decir yo no, aunque sea una palabrita, no necesito una acción, pero en una palabra puedo ofender. Acuérdate de que todos no somos con un nivel espiritual iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe es dada por medida. Y unos trabajarán más en esa fe que otros. Y esa fe es el cimiento de lo que somos, del amor que tenemos que reflejar. Porque la fe es un amor. Y eso es lo que yo tengo que reflejar. Porque es un escudo, es una protección para los dardos del enemigo. Para poder saber cómo responder. Y no es que, es que si agresivamente me viene, entonces yo tengo que poner un escudo que también sea, ¿qué cosa? Que también responda. No, no soy yo, sino que es el escudo que me responda. Ese escudo soy yo mismo. Yo no puedo responder. Si tú me dices una palabra con mayúscula, yo no puedo decírtela, devolvértela con mayúscula. Dice que tenemos que ver a los otros como que si ellos fueran mayores que nosotros. Es decir, siempre en el grado de humildad. Tendré que responder con minúscula. Y eso quiere decir de que no estoy actuando en el dominio de animal que pudiera tener. Es esa parte, por eso que nosotros siempre tenemos que trabajar en el dominio propio, en lo que cómo podemos responder ante la palabra que nos espera. No solo la acción, sino la palabra que nos ha venido. Por eso es la necesidad que siempre tenemos que, así como dice el pensamiento occidental, una vana repetición de todos los días. Nosotros tenemos también un libro de oraciones, pero tampoco tengo ¿qué cosa? También que poner mi alma a lo que digo, mi alma a lo que pido, mi alma a lo que escucho.
La importancia siempre. El Salmo 19, Levítico 19, Esdras capítulo 13, Nehemías, perdón. Para que pueda siempre, a ver, Nehemías, ¿qué está diciendo? Pero todo esto es ¿por qué? Porque Nehemías comía algo que yo también debo de comer. La palabra. Y que yo sé y veo que el Salmo 19 me dice que la Torá de Yahweh es perfecta, que es la que me va a convertir, la que va a hacer que mi alma pueda responder al amor que Él me da. Porque Él me da amor, pero ese amor yo tengo que también divulgarlo, también tengo que reflejarlo. Pero el amor, ¿en qué letra estoy todavía? Si ya tengo A, por eso que dice Pedro, vamos, primera carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por lo cual, poniendo todo cuidado, dice, por lo cual, poniendo todo cuidado, o sea, el cuidado tengo que ponerlo, ¿sí? O sea, es algo mío. O sea, por lo cual, poniendo mi alma, añadan, o sea, a mi alma tengo que añadirle ¿qué cosa? Fe. A esa fe tengo que otro ingrediente, la virtud. Y esa virtud, el conocimiento. Pero primero empieza la fe, o sea, primero empieza la obediencia. Porque acuérdate que la fe es obediencia, ¿sí? La fe es obediencia. O sea, yo creo y por eso actúo en obediencia. Por eso dice la palabra que dijo el pueblo al recibir la Torá, cuando sellan el pacto, ellos que dijeron, haremos y aprenderemos, ¿no? Ellos no dijeron, aprenderemos y después haremos. No, o sea, no suena bien. ¿Cómo es eso? No, es que yo primero hago y después aprendo. El mundo aprende primero para después hacer. ¿Sí ves? Que el mundo hace, no como el Todopoderoso mandó. Siempre piensa de que tiene una razón, o sea, tiene su concepto. Pero no, nuestro Padre no actúa así. Dice, tenemos que, a nuestra alma tenemos que añadirle fe, virtud, conocimiento. Después viene el dominio propio, la paciencia, el temor a Elohim. Y al temor a Elohim, entonces viene el afecto fraternal, que es el amor. Porque cuando logren, dice, porque cuando logren, o sea, es una carrera, o sea, es un logro, es un día a día, es un esfuerzo, es un escalón a la escalera es un triunfo a la que va subiendo. Como dice Jacob, veía ángeles que subían y bajaban. No dice que veía ángeles que bajaban y subían, no, dice que subían y bajaban. Entonces, así mismo, como mensajeros, porque somos mensajeros de su palabra, tenemos que también en ese escalafón ir aumentando. Así como te preparas en la vida primaria, eres bachiller, una especialización, pero no, tienes hambre de más logros. ¿Por qué? Porque eso te va a dar ¿qué? Un mejor estatus, una mejor vida, una mejor comodidad, una economía. Entonces, así mismo, sabemos que la vida es buena y por eso hacemos todos estos esfuerzos humanos. Pero
la vida eterna es mejor. Entonces, si te preparas para esta, también prepárate para la otra. Al ir añadiéndole a tu fe lo que dice aquí, la virtud, el conocimiento, el dominio, la paciencia, el temor a Elohim, el afecto fraternal, para alcanzar y llegar al amor. Ahora sí, te puedo amar como tú me dices. Cumplir el mandamiento. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón. O sea, con todo lo que ya tienes. Temor, tienes afecto, tienes paciencia, tienes dominio, ¿sí? Tengo virtud, tengo emuná, pero el primer, o sea, donde se afirma, mira, el fundamento de esa escalera es la fe, que es lo mencionado primero. ¿Y termina en dónde? En el amor. Entonces por eso dice que cuando logremos estas cosas, y no solamente que tenemos que lograrlas, dice que tenemos que abundar. Es decir, árbol que da frutos de justicia. No permaneceremos, dice, ociosos. Porque los que no hacen esto, esos son ociosos. Y los ociosos no entran en el reino. Porque el reino es para servir, no para que me sirvan. Si tú has pensado, no, es que dice la palabra, que cuando nuestro bebé fue tentado en sus 40, después de los 40 días, dice que vinieron Malajín y le sirvieron. Entonces a mí también, pues como yo también soy un hijo del Altísimo, ¿sí? Entonces a mí también, cuando ya esté cansado del camino, van a venir los ángeles y me van a servir. Oiga, a usted, hermanita, ¿y qué le gusta? Le van a decir. El café, ¿cómo lo prefiere? ¿Dulce o lo prefiere amargo? ¿En poquito o en bastante? ¿O quiere un tazón así como el que está en el edificio y te pago? ¿O una tacita nomás? Un tazón. ¿Y qué quieres? ¿Dona o galleta o pancito? ¿Tú crees que eso va a venir? Ah, sí. Y si te gustan las humitas, unas humitas. No. ¿Qué pasó? Porque sí hay ese pensamiento dentro de la doctrina desorientada. Eso no es así. Eso es ¿para qué? Para que yo pueda dar fruto en cuanto a qué. A billete. No. Dice ahí, conocimiento de Yahshua HaMashiach. O sea, ese es el fin de la escalera. Esa es la recompensa. Empieza en la fe y termina en el amor de conocerlo al Hijo, de conocerlo a tu Salvador, a mi Salvador. Esa es la mejor recompensa, ese es el gozo. ¿Sí? Pues el que no tiene estas cosas, dice, es un ciego. Si yo no empiezo por la fe, por la obediencia, por eso que le dije, Nehemías dice, acuérdate de qué, de que yo he servido, acuérdate de qué, de que yo he tenido celo por tu Shabbat, acuérdate de qué, de que yo a sí mismo he ofrendado. ¿Sí? Entonces, no estaré ciego haciendo estas cosas. Es decir, servicio. El que no sirve es un ciego, vive ciego. ¿Sí? Entonces, tenemos que poner, dice, ¿qué cosa? Que seamos muy diligentes, dice el versículo 10. Porque por medio de sus buenas acciones harán firme su llamado y elección. Y haciendo esto, ahí viene el asunto. Hay una promesa, no tropezar jamás. ¿Sí? No tropezar jamás. Así. Haciendo estas buenas acciones, pero ¿cuáles son las buenas acciones? Las que nombró primero. La fe, el dominio propio, la paciencia, la bondad, el temor, la mansedumbre. ¿Sí?
el afecto, todo eso. ¿Algo nuevo? No. Levítico 19 es lo que Levítico nos dice, el camino a la Kedushá. ¿Cómo ser un Kadushí? Te dice el capítulo 19 de Levítico, que es estar simplemente cogiendo de la Torá, haciendo un compendio. No hay nada nuevo, sino que poniéndote lo más bonito, ¿no? Para que lo veas, lo entiendas. Pero ¿dónde está el desarrollo de eso? En la Torá. Por eso tengo que ir a la Torá. Tú yendo a la Torá, entonces voy a entender lo que los shalías escribieron, que no está fuera de ningún contexto. Por eso es que a Yahweh le dolió en el corazón el pecado del hombre, acuérdate de Génesis 6:6, y aún de Adán. ¿Qué has hecho? Le dijo a Adán. No, a Eva le dijo. Perdón. ¿Qué has hecho? Le dijo también al hijo de ella, a Caín. O sea, ¿cómo se refiere? Si tú ves ese 6:7, vas a ver cómo él se dirige. Entonces, por eso sabemos que los sacrificios ciertamente, ¿qué hacían? Solamente cubrían el pecado, pero no era quitado. Eso es lo que hacían los sacrificios. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Un sacrificio, ciertamente, mis pecados me los va a cubrir. Pero nosotros ya no estamos para solamente ser cubiertos. Por eso dijo Yohanan, ¿no? Este es el Cordero de Elohim, que quita, les dijo, ¿no? Los que estuvieron escuchando, los discípulos, tienen que, oiga, ¿cómo? Si nosotros sabemos que los pecados son cubiertos nada más, ¿cómo? Este es el que estábamos esperando. Y por eso es que después van a preguntarle, ¿no? ¿Eres tú? Y entonces le dijo, vayan, vean los milagros que son dados. Y les da la señal. Y entonces por eso, ciertamente, como dijo, no todos creen. Porque ahí se quedaron dos. Sin duda los otros se regresaron. Malaquías 1:2 dice, yo os he amado. Lucas capítulo 2, versículo 14, está escrito, Kabod ha Elohim en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres y en quienes Él se complace. Primera de Juan, capítulo 4, 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Elohim tiene para nosotros. Elohim es amor, y el que permanece en amor, permanece en Elohim, y Elohim permanece en él. ¿Es claro? Lo que dice Kefa, que el amor es a dónde tenemos que llegar, al conocimiento, para permanecer en él, y así él permanece en nosotros. Porque el que permanece en mi palabra, yo también permaneceré en él. Y entonces vendremos, mi Padre y yo, y haremos un Mishkan en ese que ha creído. Dice, cita Juan. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Él ama al hombre. Y Él quiere siempre estar. Y no es que Él necesite estar cerca, sino que es que el hombre es el que tiene que tener esa necesidad de estar cerca de su Creador, cerca de su Padre. Por eso siempre tenemos, ¿qué cosa? Apelar siempre a su bondad. Siempre tenemos que creer en el amor de Él, porque ese es el reflejo de su bondad. Sabemos de que en el juicio se impone, ¿qué cosa? La misericordia, dice. Porque de acuerdo a la construcción de su tabernáculo, que es un reflejo de lo que hay en el cielo, hay más oro que plata, lo que indica que hay, ¿qué cosa? Misericordia. Más plata que... Por eso, ¿qué cosa? Cita el Salmo 136, ¿no?
que Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y eso tú ves, Salmo 144, 45, 46, 47, 48, 49, hasta que termina, es solamente jalel de acciones de agradecimiento para con Él, por todo lo que ha hecho. Porque si vas para atrás, entonces empieza, ¿qué cosa? El salmista empieza a suplicar, ¿sí? Antes de la súplica, la acción de reconocer la bondad del Todopoderoso, que es en el Salmo 113. Y ahí vienen unos salmos en los cuales él empieza a suplicar. Y llega el 144, hasta que terminan ya el libro de Salmos. Entonces viene, ¿qué cosa? Cánticos de alabanza, cánticos de exaltación, de agradecimiento por todo lo que ha hecho para con su siervo. Entonces, bajo eso, esa lectura, es que nosotros también, de acuerdo al espíritu que tenemos, un espíritu de agradecimiento, porque su palabra dice así, entonces debo de meterme en esa su palabra, para saber ciertamente cómo agradecer. Porque sí, yo le puedo agradecer, pero ¿sabemos cómo agradecer? Es la pregunta. Es que no basta, no, es que yo te agradezco. Toda rabá, está bien. Pero por eso hay un formato en el cual el Espíritu me indica la forma como Él si quiere que sea o se responda por parte de sus hijos en el agradecimiento. No por gusto, está escrito. Y por algo. Siempre la Escritura tiene una razón de ser. No es que la Escritura está puesta porque está puesta, como para que solamente me llene las hojas de este libro. No. Cada letra, cada palabra, cada punto tiene el Espíritu. Pero eso es como dice, haciendo todas estas cosas, no estaré ocioso, porque es para que me ponga en preparación de mi misma alma a lo que Él quiere, como me conecte con Él. Por eso es que eso es lo que hay en el corazón. Acuérdate que la Torá empieza con ¿qué? ¿Qué representa la Torá para el pueblo de Israel? La Torá representa el corazón del Todopoderoso. ¿Por qué lo sé? ¿Cómo lo sabemos? La primera letra y la última letra. Bereshit y termina en Israel. ¿Sí? O sea que desde el principio fue creado Israel, sí, pero dentro de los sot, ¿no? De los secretos, vemos de qué, que hay dos letras que indican que quiere decir corazón, ¿no? Es decir, que la Torá es el corazón. Por eso es que respecto a David se dice que era un hombre conforme al corazón de Elohim. Y eso tú lo puedes ver en el Salmo más corto, ¿no? El 119. Cómo él expresa, cómo él agradece, cómo él se explaya. Y siempre cita ¿qué cosa? El corazón. Los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas, la Torá misma. Que todas estas cosas son su deleite. Que todas estas cosas son las que le ha hecho bien. Es decir, un agradecido. Por eso es que nos indica que Él nos ama muy grandemente. El amor, o sea, no podemos entenderlo todavía, ese amor que nos tiene. Pero para eso está la Escritura. Para poder llegar a ese conocimiento de su amor, manifestado en la obra expiatoria de su Hijo, nuestro Adón Yahshua Mashiach. ¿Quién va primero? Capítulo 10, donde dice respecto a la partida del pueblo de Israel, una vez de que la nube misma que está puesta como señal para que ellos pudieran partir, orden. 10:14.
emprendió primero, ¿quién? La marcha, el estandarte de ¿quién? De Yehudá, con su ejército. Y el príncipe de este ejército era ¿quién? Nashón, hijo de Aminadab. Ya hablamos respecto a este Nashón. El nombre Yehudá tiene la misma raíz que la palabra Torá, que sabemos que es en español, gracias. Y asimismo, alabaré o de. La primera característica de un Yahudí es ¿qué cosa? Que exalta al Todopoderoso, desde que se levanta hasta que se acuesta. Su boca está llena de alabanzas y acciones de agradecimiento. Agradecer a Adonai por todo y en todo es una llave para el avance de la vida. Es importante. Por eso es que ellos van primero. Isaías capítulo 43, versículo 21, dice: este pueblo que he escogido para mí, Isaías capítulo 43, versículo 21, ¿sí? Este pueblo que yo he escogido para mí, ¿sí? Es el pueblo que he escogido. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz del júbilo. Andan Adonai a la luz de tu rostro. Salmo 89, 15 dice eso. Todos los pueblos de la tierra están invitados a aprender de Yehudá y seguir su ejemplo. Dice: regocijaos naciones con su pueblo. Lo cita Devarim capítulo 32, versículo 43. Y eso también respecto cuando habla Shaul en Romanos a los Goyim, también les dice que, de acuerdo a la cita de Devarim 32, versículo 43, que por lo tanto gloríense naciones con él. ¿Sí? Es decir, que todos los pueblos y todas las naciones tenemos que aprender de ellos. Porque a ellos les fue concedido ¿qué cosa, Roberto? Se quedó. Se le fue el colectivo. Los oráculos. Efesios 5:18. Efesios 5:18. ¿Qué dice? Lector. Sean llenos del Rúa, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos del Rúa, cantando al Adón en sus corazones, dando toda Rabá al Elohim y a en todo tiempo a favor de quienes, de todos los hombres, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Primera de Tesalonicenses 5:18 también. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den toda Rabá en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para ustedes en Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Nosotros conocemos que a través de la Escritura dice: porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sí? Esa es su voluntad. Una voluntad respecto a ¿qué? Una voluntad respecto a salvación. Pero también hay una voluntad de ¿qué? De que también hay que ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Efesios 5:18. Ahí van, 5:18. No hay cómo perderse. Pablo, Shaul, nos está exhortando ¿a qué? A que seamos agradecidos, dice, en todo tiempo, en todo momento. Por eso en Filipenses también nos dice, ¿qué cosa? Que teniendo abrigo
y sustento, estemos descontentos. Estemos contentos, dice. Es decir, que el agradecimiento, por eso nuestro Salvador está identificado de la tribu ¿de dónde? De Yahudá. Es decir, el que exalta, el que alaba, de una tribu que es agradecida. Entonces, si nosotros venimos o somos de Él, para Él y por Él, entonces tenemos que también vivir agradecidos siempre. ¿Por qué razón? Porque lo contrario al agradecimiento, ¿qué es? El agradecimiento trae vida. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Mira, agradecer a Adonai en todo y por todo es una llave para el avance en la vida. Así no vea, acuérdate. Salmo 136. Salmo 136. Den gracias a Yahweh porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Den gracias al Elohim de Elohim. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Y si tú lees todo, por todo dice que hay que darle gracias. Oye, el que hirió a los grandes reyes, porque su misericordia es para siempre. O sea, porque por misericordia los hirió. El que le dio muerte a los reyes, porque su misericordia, o sea, Él es bueno. ¿Sabes por qué? Porque si tú fueras un humanista, de seguro, ya estuvieras haciendo un plantón ahí afuera del Palacio de Gobierno. Ese Dios tan sanguinario, ¿cómo va a creer? Quememos estos textos. Apuesto que no se ocurrió esto, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tú no entiendes que esas personas que Él las creó, pero Él no creó el mal. Es el hombre. Es el hombre que sigue los pasos del mal. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser cómodo, quiere ser ocioso, quiere que todo le venga así y así. Y entonces por eso es que viene la inclinación al mal. Ahí estás leyendo. Y haciendo todas estas cosas no vas a estar ocioso. ¿Por qué? Porque por eso dicen un dicho, ¿no? Que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Razón tiene. Sí, porque una mente ociosa está pensando en el bien, no, está pensando en el mal. La ociosidad fue la primera causa por ser exterminados Sodoma y Gomorra. Así es. Si tú lees ahí. Así es. No fue por la homosexualidad. ¿Por qué? Porque eran prosperados. Y entonces el estar próspero ya no hay esfuerzo. ¿Para qué me voy a esforzar si ya tengo todo? Y por eso es que a veces no nos da. Porque Él sabe que después, ay, ¿qué pasa si yo tengo los bolsillos llenos? Ya no me acuerdo, me olvido. Ya me di, no, es que tengo tanto tiempo ahora para gastar lo que tengo, que ya me olvido. Ni me acuerdo. Sí, ni me acuerdo. Así es. Y yo reclamándole, ¿por qué? Quejándome, ¿por qué? ¿Sí? Cuando yo debo de ser, no, Padre, te agradezco por la condición en que estoy. ¿Por qué? Porque esto me está, ¿qué cosa? Me está moldeando. Ese era el problema con el pueblo, que Él saca a ese pueblo. Acuérdate que el pueblo sale ¿de dónde? De 400 años de idolatría. Y necesitaba ser purificado. Que sea lo que sea, ellos igual tenían todavía enraizado. Y por eso es que tú vas a ver lo que pasa. ¿Por qué la queja es tan grave? 11.1. Y cuando el pueblo, vuelvo a números, y cuando el pueblo se comenzó a quejar amargamente, esto fue desagradable ante Yahweh. Y Yahweh lo escuchó y se encendió su ira. Y el fuego de Yahweh ardió entre ellos y consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo apeló a Moshe
Y Moshe oró delante de Yahweh y el fuego terminó. Y puso por nombre a aquel lugar Tabera, pues el fuego de Yahweh había ardido contra ellos, es decir, incendio. Pero, ahí viene el asunto, oye, del 1 al 3, el pueblo dice, comenzó a quejarse amargamente, o sea, queja amarga, una queja sin amargura, pero hay una queja con amargura, y por esa queja sin amargura, con amargura, ¿qué viene? La ira. La ira, dice, se encendió la ira, y empezó a ¿qué cosa? A quemarles. Mira, los quema pero alrededor del campamento, o sea, las cosas materiales. Y entonces el pueblo asustado va y le dice a Moshe, ora por nosotros. Sí, anda y intercede. Y Moshe va, intercede y se apacigua la ira. ¿Correcto? Amén. ¿Sí? Pero viene el versículo 4, otra vez. Ahora, ¿qué ocurre? Dice, una chusma que se había mezclado entre ellos, tenía un apetito insaciable, y regresaron e hicieron llorar ¿a quién? A los Bene Israel. ¿Sí? Diciendo, ¿quién nos diera carne para comer? Les atrae recuerdo. Acuérdate que el pueblo cuando salió, no salieron Bene Israel todos, sino que habían, dice, un pueblo mixto, ¿no? Entonces, es el único sitio en la Torá donde aparece esta palabra, chusma, porque en Éxodo dice una multitud mixta, pero no está la palabra chusma. Aquí sí, dice una chusma, azapazú, que es un conjunto de gente, como le gusta a Misaquén, drunken rabble, ¿sí? Drunken y come. Drunken, Y duerman. Ay, duerman. o sea, una multitud borracha, Glotón y borracho. ¿sí? Es decir, una gente promiscua. ¿Cuál es la palabra por favor repite en hebreo? La palabra. Es el H628, azapazú, es solamente en ese, en este parte aparece esta palabra, única vez, ¿no? Cuando dice que es una chusma. Y ellos son los que hacen ¿qué cosa? Hacen regresar y hacen llorar al pueblo, a los Bene Israel. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El pecado produce resultados desastrosos. Detrás de la queja hay un desafío. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando hay una queja, ¿qué es lo que yo pongo en duda? La bondad de Él. ¿Sí? Cuando yo me quejo, yo pongo en duda su bondad. Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Se me escapa esa. Se me escapa esa palabra. Y entonces me empiezo a quejar. Cuando yo esté en ese ejercicio de quererme a quejar, debo de acordarme siempre, oye, no, Él es bueno. ¿Por qué? Porque esa queja me puede traer consecuencias graves. ¿Sí? Por eso es mejor. Sí, preferible que se te quede adentro la queja. No la saques. No salga. ¿Ah? No te quejes porque hace calor, no te quejes porque hace frío, no te quejes porque no cantan los pájaros, no te quejes porque los grillos no. No. Si yo sabemos que Él es bueno, entonces al quejarme, ¿qué estoy haciendo? Dudando de su bondad. Vuéltate. Acuérdate que nos movemos tiempo-espacio. Su palabra no tiene principio ni fin. Él es bueno, sí, pero como yo estoy en este estado-tiempo, entonces por eso es que su bondad no me llega. Su bondad puede estar en camino, pero por mi queja, Él se quedó. Se retrasó. Yo mismo fui el culpable de que esa bendición se detenga. Porque la bendición cae, viene. Porque yo estoy
aclamándolo, de que Él es bueno. Por eso siempre en mi oración diaria tengo que pronunciar lo que es su atributo de su amor, de que Él es bueno. No debe de faltar, así como en tu comida no debe de faltar la sal, así mismo, en tu oración, en mi oración, no debe de faltar el exaltar su atributo de bondad. La queja daña la imagen del hombre. La queja transmite un espíritu malo, un entorno malo, un entorno adverso, es decir, como se dice, un ambiente negativo, un ambiente pesado, vibraciones malas, como dicen, ¿sí? La queja afecta negativamente a las cosas, es decir, oye, te vas a servir una comida y queja, vas a comer con queja. Me hace bien, ¿no? Le hace bien al templo. Va a entrar un pan contaminado, que yo mismo lo contaminé por una queja. Por eso es importante, si vas a comer, siéntate a comer, no a hacer comentarios. Hay personas que se van a sentar y lo primero que quieren hacer es comentarios, como que la mesa es para comentar. La mesa es para comer. Allá tienes en la sala de estar, tienes para que hagas comentarios. Pero mientras estás en la mesa, agradeciendo de que este bocado, bendiciendo de esas manos que hicieron y te permiten poder ingerir esos alimentos, sea poco, sea mucho, sea abundante, sea bueno, o aún si se le pasó la sal, hay que bendecir y acordarse de que de pronto en el otro lado del planeta no hay. Allá en las África no hay. Allá lo que hay es galletas de tierra en ciertos lugares, no en todos. Pero hay, existe. ¿Por qué tengo que entonces ponerme yo a murmurar, a hablar? No, me siento a comer, a disfrutar lo que mi Padre en su bondad me está poniendo delante de mis ojos. Disfrutarlo. Agradecimiento. En todo y por todo siempre estemos agradecidos. Dice Pablo, 1 Tesalonicenses 5:18, Efesios 5:18. Facilito. La queja es contrario a la gratitud. La queja es un paso ¿a dónde? A la idolatría. La queja es la expresión de la mala inclinación. La queja ve solamente lo negativo. La queja se molesta. La queja produce amargura y rebeldía. Es contagiosa. Impide, como dije, la mano bondadosa. ¿Sí? Él me quiere bendecir, pero como yo me quejo, ahí nomás. Porque Él quiere ¿qué cosa? Corazones agradecidos. Porque Él es bondadoso. Padre bueno, hijo bueno. ¿Cómo puede ser padre bueno, hijos quejosos? Porque estás viendo en esto, mira, ¿qué le pasa? El pueblo se queja y no pasó nada. Dice, no, la ira se encendió. Oye, dice el padre, en vez de apaciguarme, decirme, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quejas? No, es la ira. El carácter de Él es ese. De todo te pones bravo. Él es el primer bravo. Impide ¿qué cosa? La mano bondadosa. Produce muerte. Produce muerte. ¿Sí? Porque al final, ¿sí? ¿Qué dice en el versículo 34? Y puso por nombre aquel lugar, ¿qué cosa? Kibrot Hatabá. Es decir, sepulcros de la codicia. Pues allí enterraron, dice, a los del pueblo por haber sido codiciosos. Los enterró, o sea, los mató por quejosos. La queja produce muerte. La queja produce enfermedades mentales y enfermedades físicas. ¿Por qué estoy enfermo? A veces no me examino. ¿Sabes qué?
he vivido todo el tiempo solo quejarme. Una de esas causas, entonces, es mi enfermedad. Y le ando echándole la culpa. No, es que es el ambiente, es que es el aire. Satanás. ¿Ah? Sí, hasta el diablo le echas la culpa. Que es el agua. Que es el diablo que estornudó y te pasó la gripe. Soy yo mismo. Por eso que el Shabbat, el Shabbat es para autoexaminar, una autoconciencia. ¿Qué hice en estos 6 días? Un debe y un haber. ¿Dónde tengo que corregirme? ¿Dónde tengo que pulirme? Por eso, ¿por qué la ira? Vamos al 32-33, ¿no? Por lo cual el pueblo permaneció levantado todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, ¿no? Acuérdate de que después de esto, ¿sí? Les vienen las codornices. Pero una vez, mira lo que pasa, ¿no? Ya tienes que haber leído todo lo que pasa. Por lo cual el pueblo permaneció levantado todo aquel día, toda la noche, todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que recogió menos, recogió 10 hombres. Y las tendieron para sí alrededor del campamento, pero estando todavía la carne entre sus dientes, antes de que se las ingerieran, se encendió el furor de Yahweh contra el pueblo, y Yahweh hirió al pueblo con una plaga muy grande. A ver, oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? El pueblo ya está comiendo, y encima de eso, y viene y todavía los cocina. ¿Por qué? Porque estaban murmurando. No, lee bien. Ya la murmuración había pasado, ya les vino. Ya vino. Factura. Pero aquí vienen y pasa algo. ¿Pueden leer en su Biblia? El 11:32, 32, sí. El 11:32. Lea, por favor. Voz alta de trueno. 11:32. No eso de... Perú. La gente, Dele. las damas primero. El pueblo estuvo levantado todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiendo, recogiendo codornices. La persona que reunió menos reunió 10 montones. Entonces la extendieron para ellos mismos en todo alrededor del campamento. Esa que la Otra versión. Esa es la misma. No, La Kadosh. la Kadosh. La Kadosh. La Biblia creo. La gente se puso a recoger codornices todo ese día y toda la noche y todo el día siguiente. Aún el que menos recogió tenía 10 montones y las esparcieron por todos los alrededores del campamento. Ya. ¿Por qué viene la ira? Miren lo que están haciendo. Vean los verbos. Sí. ¿No? Empiezan a recoger. ¿Y después qué hacen? Hacen como los lecheros de aquí. La chuma que había salido con los Bené Israel del versículo 4 tenía un deseo insaciable de carne, de pescado, de fruta, de verdura, pero despreciaron ¿qué cosa? El maná, que el Todopoderoso les estaba dando bondadosamente. ¿Sí? Versículo 4 del capítulo 11. ¿Sí? No, ellos estaban ¿qué cosa? Hambrientos. Pero dice que la ira del Todopoderoso se encendió contra el pueblo y muchos murieron por ello, de acuerdo al último versículo, el 34, ¿no? ¿Por qué razón? Dice el versículo 20, sino que la comerán durante todo un mes hasta que les salga por las narices y tengan náuseas, por cuanto menospreciaron a Yahweh, que está entre ustedes, y por haberse lamentado delante de Yahweh, diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? ¿Cuál fue el problema aquí? También un menosprecio. ¿Sí? Que hubo un menosprecio. La ira del Todopoderoso se enciende por el menosprecio. Están comiendo maná, pero ¿para qué era el maná? Acuérdate que el maná descendió del cielo. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino que el hombre tiene que vivir ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca. ¿Sí? Es decir, no tengo que no tengo que pensar, dice, hay que poner las cosas
nuestra mente en las cosas de arriba, no las de abajo. Es decir, no es que no tienen que dejar de ver las cosas que están viviendo. Por eso te digo, la vida de aquí es buena, pero la vida perpetua es mejor, que hay que prepararse de las dos, para las dos. Prepararse, es decir, que no está hecho. Hay que trabajar en las dos. ¿Sí? Entonces dice que ellos despreciaron algo que en su bondad, todo lo que me viene es por su bondad. O tú piensas que, no, es el diablo que me trajo esa salchicha y solamente salchicha comí hoy día. No, es su bondad. ¿Pero por qué? Es para probar. Acuérdate que dice el mismo de Devarim 8, Deuteronomio 8, vamos terminando. ¿Qué pasó en el 8? Dice que Él te humilló, 8.3, Él te humilló y te hizo sufrir hambre, aunque te alimentó con el maná que tú no conocías, dice, ni habían conocido tus padres. ¿Para qué? Para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Yahweh, bendito sea su nombre. Vive el hombre. Tu ropa no se desgastó, ni tus pies estuvieron descalzos durante todos estos 40 años, a fin de que reconozcas, entiendas, comprendas en tu corazón que Yahweh tu Elohim te disciplina, tal como un hombre disciplina a su hijo. Lo que nos pasa es por disciplina. Es que dice, pues, a fin de que entiendas, comprendas, reconozcas que te está disciplinando, que me está, ¿qué cosa? Sacando, porque Él no quiere de la manera que yo estoy todavía ya entrar a la vida perpetua. Me falta, tengo que reconocer, pero eso de que me falta, no, échale a Él todas las cargas y Él hará, tampoco. Porque me va a decir, no, ahí dice, ¿no? Ahí dice. Y por eso yo le echo las cargas y yo no hago nada. No, échale las que tú no puedes, pero las que yo sí puedo, esas tengo que trabajarlas. Él me da las que yo puedo para no estar ocioso. Y por eso le dice, ojo, cuidarán, recuerden, comprende, reconoce. Ten cuidado, tú encuentras en todo el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3, el versículo 5, el versículo 11, el versículo 18 de Devarim capítulo 8. Recuerda, ten cuidado, cuida, guarda, reconoce. ¿Por qué? Porque si te olvidas, dice el 19, completamente, si te olvidas completamente, ojo, yo me puedo olvidar. La escalera, como dice, es de fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, temor, amor fraternal, son unas escaleritas. Peldaños. Lo contrario, no puedo tener amor, no puedo tener amor fraternal, no puedo tener temor, me voy bajando de la escalera para abajo. Pero puedo en un momento dado reconocer, acuérdate que el rey Nabucodonosor, ¿qué dice? Que estando en un estado de animal, hasta que yo entendí, hasta que yo reconocí que es el Altísimo que gobierna, y se volvió. Muchos se han ido, la misericordia los alcance y lleguen a reconocer antes de que terminen de quemarse y puedan volver a subir los peldaños, puedan volver a subir. Es decir, que no se olviden, aunque se hayan olvidado, pero que no se olviden completamente. Porque aquí dice, es el que se olvida completamente. Ese dice, ¿qué cosa? Perecerá irremisiblemente. Perecerá, ese sí se muere, ya no hay más. Pero porque se olvidó completamente. Se pueden olvidar. Obra para que no se olviden completamente. Pero tienen la oportunidad. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia. Amén, aleluya, gloria. La voz de Elohim. Por eso es que este pueblo siempre tenemos que vivir agradecidos. Este pueblo sabe lo que hizo. Dice
que ellos recogieron todo el día, toda la noche, pero hay en un momento que dice que esparcieron. Por eso te dije, como los lecheros que hicieron aquí. Por eso es que viene y los mata. Por eso es que viene el 34, esa es la razón. Acá sí, el 32 le dice, la primera es porque despreciaron. Y la segunda es porque están comiendo y ahora ¿qué hacen? No agradece. Lo votaron. Como carta. Sí, esto se está diciendo el versículo. Leen el versículo 32 dice, el pueblo permaneció levantado, recogieron, dice, y ahí después ¿qué hicieron? Recogió, y ahí dice que las tendieron ¿en dónde? En las casas. No, dice, unas dice, la botaron, dice. Hicieron mal. Por cuenta te digo, soberbia. Por eso es que dice, mientras comían, les cayó el juicio. Si tú no lees atrás, entonces tú lo vas a juzgar. Oye, pero están comiendo, ¿y por qué los mató igual? Porque antes de eso, mira lo que hicieron. Por eso que la palabra, tienes que ponerle el espíritu para ver el porqué de lo que pasa en el siguiente versículo. ¿Por qué su ira? Porque es su bondad. Bendito sea su nombre. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Que el Todopoderoso nos bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.